Calderón. Aleluya. Se ve el tiempo, que Dios los bendiga, gocémonos y pongamos atención a la palabra. Dios me les bendiga. Saludos fraternales a todos en el máximo sagrado nombre de Jesucristo, el Dios de la D mayúscula. Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios, al grupo de alabanza, a todos los líderes y servidores de este ministerio. Y Dios bendiga al pastor Ortega, un hombre de gran envergadura espiritual, cuya presencia proyecta siempre una imagen de visión y de liderazgo que pocos hombres tienen. Dios bendiga también su respetable esposa y su familia. Siempre honren y apoyen a su pastor. El que honra y apoya a su pastor se honra a sí mismo y más que nada honra a Dios. Le agradezco, pastor, el privilegio que me ha concedido. Le pido disculpas que llegué tarde, es que me tardo 3 horas para peinarme. Vengo de 2 horas de camino, pero qué bueno que llegué a tiempo. Recientemente he estado saliendo fuera del país a llevar el evangelio. Estuve hace como 1 mes y medio en la India predicando. En la India los hindú adoran a más de 200 millones de dioses, no uno ni dos, 200 millones de dioses. Pero le proclamamos a un solo Dios llamado Jesús, que es suficiente. Con Jesús es suficiente. Amén. Y antes de eso estuve en el África, en Uganda. En Uganda fue donde hubo el brote de esa plaga, la ébola, en los años 1980 y hasta recientemente también. Ahí en el África probé, pastor, las hamburguesas de cebra y los tacos de jirafa. Con mucha hambre y con mucho chile, sabe bueno, sabe bueno. Y si Cristo no viene antes, le pido sus oraciones. Tengo planes para salir para Rusia a final de este mes de abril. Le pido sus oraciones debido al conflicto político que ha acrecentado entre Estados Unidos y Rusia. Primero por la guerra de Ucrania, segundo por el dron americano que los rusos derribaron sobre los mares negros en aguas internacionales. Y recientemente, hace menos de una semana, los rusos arrestaron un ciudadano americano, un reportero, lo acusaron falsamente de espionaje. Pero no son los rusos, no es el pueblo es humilde, son los líderes políticos y los gobiernos que complican las cosas. Y Dios sabe que no voy solamente como ciudadano americano, aunque soy nacido aquí, voy más que nada como embajador de Jesucristo. Y hablando de Rusia, de los rusos, ¿sabe usted cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. No sé cómo se dice. Estorbo. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Si usted se duerme cuando yo estoy predicando, le prometo que me voy a bajar del púlpito, me voy a acercar a usted y voy a recostar mi cabeza en su hombro y voy a dormir con usted. Porque no se vale que usted solamente duerma. Abra conmigo su Biblia en el Viejo Testamento, en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso 3. Nahum 1:3. Es un libro que no se lee mucho y a veces se dificulta encontrarlo en la Biblia. Nahum se encuentra ubicado entre Miqueas y Habacuc. Entre Miqueas y Habacuc. Y también se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Créame que ahí está de la última vez que miré. Nahum 1:3. Los estudiosos de la Biblia dividen los profetas hebreos entre profetas mayores y profetas menores. Así lo dividen los estudiosos de la Biblia a los profetas hebreos, entre profetas mayores y profetas menores. Pero a los profetas mayores no se les llama así porque son mayores en edad. Se les da ese título porque escribieron más en la Biblia.
Y obviamente a los profetas menores se les llama así porque escribieron menos. Pero sin embargo los dos, tanto el mayor como el menor, fueron profetas de Jehová. Y los dos fueron importantes. Y entre esos directos insignes profetas hebreos encontramos a Nahum, que es un profeta menor. Y dice Nahum 1:3: a la gloria del Padre que me creó, a la gloria del Hijo Jesús que me salvó, y a la gloria de su Santo Espíritu que me santificó y me dio poder. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Diga conmigo: Jehová marcha en la tempestad. Una vez más: Jehová marcha en la tempestad. Ese es el título: Jehová marcha en la tempestad. Levante su mano, ponga su Biblia en su silla y ayúdeme a orar. Eterno Dios, con corazones reverentes, te suplicamos que te dignes una vez más en bendecir a tu pueblo, colectivamente, pero sobre todo individualmente. Háblanos, enséñanos, discípulanos, desafíanos, y si es necesario, exhórtanos también. Y todo lo que tú obres en nuestras vidas en esta noche, tendré siempre el sumo cuidado de darte a ti, solamente a ti, toda la pleitesía y toda la gloria. Todo esto lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, a quien adoramos con devoción y con reverencia. Y la iglesia que se va con Cristo dice un fuerte amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. ¿Qué es una tempestad? ¡Aleluya! Según el diccionario, una tempestad es una tormenta grande con vientos muy fuertes. Y hay diferentes clases de tempestades o tormentas. Está la tormenta de lluvia, de agua. Están las tormentas eléctricas, de los relámpagos, los truenos. En el invierno vemos a veces tormentas de nieve. En los desiertos, especialmente en el Medio Oriente, hay tormentas de arena. Pero yo vengo a hablarle de otra clase de tormenta, de otra clase de tempestad. Vengo a hablarle de las tempestades y de las tormentas espirituales que todo creyente y todo ser humano tiene que pasar en su vida. ¡Aleluya! Vemos en la Biblia tempestades, tormentas que Dios usó y Dios envió. La primera, la tormenta o la tempestad del diluvio, donde Dios destruyó todo el mundo excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Un total de 8 personas solamente se salvaron. Y dice la Biblia que Noé estuvo en el arca más de un año. Más de un año. Imagínense estar más de un año dentro del arca con los leones, con los osos, los elefantes, los chimpancés, el perro Scooby-Doo. Cómo olía por dentro el arca. Me imagino que había un mal olor, pero sin embargo afuera era peor. Y el arca representa a Cristo y representa a la iglesia. Y en Cristo estamos refugiados. Y aunque a veces hay problemas en la iglesia, no se salga para afuera, para el mundo, porque el mundo está pereciendo. En el mundo es peor. Gracias por su gran entusiasmo a su nombre. ¿Y dónde comenzó el arca? ¿Dónde empezó el arca? Noé no hizo el arca en el puerto, ¿sabía usted eso? No lo hizo en el puerto, lo hizo en el desierto, sobre la tierra. Pero ¿dónde terminó finalmente el arca después del diluvio? Terminó arriba en una cima, en un monte llamado Ararat en Armenia. Y después de los vendavales de la vida, después de las tormentas, las tribulaciones, si usted es fiel a Dios, Dios lo va a recompensar. Usted va a crecer y va a terminar arriba y no ay Dios mío, lo siento a Dios.
Otra tempestad, otra tormenta que encontramos en las Sagradas Escrituras es la tempestad que Dios envió a Jonás. Cuando Jonás desobedece el llamado de Dios y huye a Tarsis en un barco, Dios manda una gran tempestad. Y note que esta tempestad se la buscó Jonás. Era una tempestad de corrección, porque a veces hay tempestades de corrección. Y esta tempestad no solamente afectó a Jonás, sino afectó a todos los tripulantes de la barca. Porque su desobediencia, su rebelión no solamente lo afecta a usted, afecta también su familia, sus hijos. Y si usted no anda bien con Dios y anda dando mal testimonio en la iglesia, también afecta la congregación, porque las tormentas afectan a más de uno. Sea Cristo glorificado. Pero Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad. Y Jonás se arrepintió y cumplió el llamado de Dios. Y Jonás es un tipo de la resurrección de Jesús, porque Jesús dijo: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, Cristo vive. Y yo sé que ya pasó Semana Santa, ya pasó Domingo de Resurrección, pero para nosotros los creyentes, Cristo vive todos los días. Cristo es el autor de la vida. ¡Aleluya! Otra tormenta que la Biblia menciona es la tormenta que Jesús y sus discípulos experimentaron cuando cruzaron el mar de Galilea, también conocido como el lago de Tiberia. Fíjense que este cruce era profético, porque salían de Galilea, que era territorio de los judíos de Israel, y iban a Gadarena, que era un lugar gentil. De igual manera, la iglesia, el evangelio comenzó en Jerusalén, comenzó con los judíos, pero fue llevado a los gentiles. Mi alma te alaba. Y fíjense que comenzaron bien, porque las tormentas no vienen de repente, no anticipan a una persona, no les avisan. Comenzaron bien, pero de repente apareció, se levantó una gran tempestad. Así sucede y suele suceder con los seres humanos. Su matrimonio comienza bien, pero al pasar 2 o 3 años vienen las tormentas matrimoniales. Su hijo de pequeño comienza bien. Los niños cuando nacen lucen muy preciosos, parecen angelitos, pero ya cuando cumplen 15, 16 años viene la tormenta. Caen en drogas, se meten en pandillas, se buscan problemas legales. Aleluya. Comenzamos saludable la vida, pero a mitad de la vida vienen las enfermedades, vienen las tormentas físicas. Y así sucedió. Comenzaron bien la travesía, el viaje, pero a mitad de camino se levantó la tormenta. Y fíjense que los discípulos estaban en la voluntad de Dios. No habían hecho nada malo para recibir esta tormenta. Iban con Jesús en la barca, iban a predicar el evangelio. Porque aún estando la voluntad de Dios perfecta, aún sirviéndole a Dios, el cristiano tiene que pasar problemas y tribulaciones y tormentas. Eso de pare de sufrir, eso no existe. Más bien pague para sufrir. Muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero todas ellas le librará Jehová. El que viva piadosamente en Jesucristo, dice Pablo, sufrirá tribulaciones. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente. ¿Cuál es la preciosa simiente? La palabra de Dios, la semilla incorruptible. Irán andando y llorando, no riéndose. Van a sufrir los que llevan la palabra. Pero hay una promesa, una recompensa. Regresarán con gozo, con sus gavillas llenas. ¡Aleluya!
Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que la vida cristiana es una vida belicosa, una vida de guerra espiritual. Por eso hay que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y nuestras armas de milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando David fue a enfrentarse contra Goliat, dice el libro de Dios que primero pasó por un río, por un riachuelo, y escogió 5 piedras lisas, 5 smooth stones, 5 piedras lisas. Y aunque David utilizó solamente una sola piedra para vencer a Goliat y derribarlo, esas 5 piedras lisas tienen un mensaje y una aplicación espiritual para nosotros. Porque esas 5 piedras lisas originalmente no eran lisas, no eran planas, eran grandes y redondas. Pero como estaban en una corriente de agua, en un río, al pasar los días, los meses, los años, mientras que estas piedras iban rodando en la corriente, iban chocando y pegándose contra otras piedras, se fueron puliendo. Mi alma te alaba. Esas son las personas que Dios escoge. Esas son las personas, los creyentes que Dios usa. Personas y creyentes que han sido golpeados, que han pasado por tribulaciones, por tormentas, que se han dejado pulir su carácter áspero. Dios los escoge y lo pone en su onda para vencer a Goliat. Habrá 7 personas que lo creen. El shofar o los shofares no son artificiales. Los shofares no se hacen. Los shofares son naturales, son cuernos de cabra que se les quita las cabras y se secan y se convierten en bocina, instrumento de aire. Y los shofares vienen del judaísmo, del Viejo Testamento, de los judíos. Y en muchas iglesias evangélicas en los últimos 15 o 20 años se ha integrado en la alabanza. Pero para quitarle los cuernos a las cabras no se les puede quitar cuando están vivas, porque no se dejan, huyen. Porque no son tan tontas. Para poder quitarle los cuernos a las cabras tienen que matarlas primero. O sea, esas cabras tienen que sufrir, tienen que derramar sangre. Y después que sufren y derraman sangre y las matan, entonces vienen con un serrucho y le cortan sus cuernos, los secan y lo convierten en bocina. Aleluya. De igual manera Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Dios permite el dolor. Dios permite el sufrimiento. Porque Dios quiere hacer de usted un instrumento, un shofar de alabanza, de gloria y de adoración. Dice la Biblia que Jesús iba durmiendo en la barca. Porque Jesús, aunque era todo Dios, era todo hombre humano. Y como humano se cansaba. Igual que su pastor. Hay personas que creen que los pastores son supermanes. Los pastores se cansan, hermano. Los pastores necesitan descansar. Después del culto, después del servicio, no retenga a su pastor 3 horas en la oficina. Porque el pastor necesita descansar, necesita dormir para trabajar seguramente. Se ríe porque usted lo ha hecho. Usted no le dice al banquero: quédese 3 horas después de las 5. ¿Aló? Usted no le dice al dentista: quédate 1 hora más después de tus horarios. No, ellos tienen sus horarios. Pero como es el pastor, abusamos de su tiempo. Sonríe que Jesús me ama, a su nombre. ¡A su nombre! Sigo o paro. Sigo o paro. Aunque usted no quiera, yo voy a seguir. El pastor Ortega me dijo que el contrato era hasta la medianoche, tema hasta la medianoche. Y los pastores se cansan, y Jesús se cansaba. Y note que la tormenta vino cuando Jesús estaba dormido. Porque los ataques más grandes vienen cuando más cansados estamos. Cuando más vulnerables somos es cuando más el diablo ataca. Y dice la Biblia que se levantó una gran tempestad y las olas cubrían la barca. Y los discípulos, que eran pescadores, la mayoría de profesión, eran hombres que conocían el mar, temieron que iban a perecer. Y cuando un pescador de experiencia, un marinero, teme que va a perecer, es porque la tormenta es terrible.
Mi alma te alaba. Y despertaron a Jesús y le dicen: Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y la respuesta es sí, Jesús tiene cuidado de nosotros. Porque si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Aleluya. Y Jesús, antes de reprender el viento y la mar, reprende primero a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué temáis? ¿Por qué Jesús los reprendió? Primero, porque se olvidaron de su palabra. De su palabra. Porque Jesús, antes de zarpar, antes de salir, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. No dijo: vamos a tratar de pasar al otro lado, vamos a hacer un intento de pasar y cruzar. No dijo: pasaré yo al otro lado. Dijo en plural: pasaremos. Y si Jesús dijo pasaremos, es porque pasaremos, es porque llegaremos a puerto seguro. Levante su mano, gloria a Dios, porque Dios no puede mentir. En la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Su palabra nunca miente. Si Él dice: por su llaga fuimos curados, es porque por su llaga somos sanados. Si su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es porque tus hijos se salvarán, tu familia se salvará, porque Dios no puede mentir. ¡Aleluya! Y se olvidaron de su palabra que había dicho, de sus palabras que había dicho: pasemos al otro lado del plural, pasemos. Es porque iban a pasar. Y segundo, se olvidaron de su presencia, porque el que estaba ahí no era cualquier hombre, era el creador de los cielos, de la tierra y de los mares, que en el hueco de su mano Él mide todas las aguas. Y Jesús se para y mira el viento y mira las olas encrespadas, y le habla al viento y le habla a la mar, porque el viento y el mar tienen oídos. Y le dice estas palabras: calla, enmudece. Siempre me he preguntado, Pastor Ortega, ¿no era suficiente decir calla? ¿Por qué tuvo que añadir enmudece? Calla y enmudece. Un niño que está hablando, que está inquieto, usted le dice: cállese, cállese, hijo. Y se calla por unos minutos, pero después sigue hablando. Pero alguien que enmudece, esa palabra enmudece viene de la palabra mudo, ya no puede hablar más. O sea, Jesús le está diciendo al viento, a la mar: no se aquieten por unos segundos, por unos minutos, aquíétense hasta que crucemos al otro lado. ¡Enmudece! Levante su mano, adore a Dios, adore a Dios. Aleluya. Otra tormenta que encontramos en la Biblia es cuando Pablo, en su último viaje, es llevado a Roma para ser presentado delante del César. Y estaba preso, pero aunque estaba preso en cadena, era libre. Aleluya. Era libre. Libre. Aleluya. Aunque yo no viaje o no maneje todos los días en un freeway, un camino libre, yo soy libre. Y muchos de los que van en el 110, en el camino libre, en el freeway, no son free, no son libres, porque no tienen a Cristo en su corazón. Y hay personas que están libres, que no están encarcelados, pero sin embargo tienen ataduras de pecado, de pornografía, alcoholismo, adicción a droga, a la nicotina. Y yo conozco muchos presos que han conocido a Cristo y están en las cárceles todavía cumpliendo su sentencia, pero son más libres de los que están aquí afuera en la sociedad. Levante su mano y adore a Dios. Y yendo rumbo a Roma, todos conocemos la historia, se levanta una gran tempestad, un huracán. Y aunque naufragan y el barco se hunde, ningún tripulante, ninguno de los pasajeros perecieron. Los que no sabían nadar se agarraron una tabla, porque aunque no esté el barco, hay una tabla todavía.
Dios deja una tabla, mi alma te alaba. Dios deja una tabla, por lo menos. Y nadaron y llegaron a una isla llamada Malta. Y dice la Biblia, no Marta con R, sino con L, Malta. Y dice la Biblia que estaba lloviendo y hacía frío y comenzaron a cada uno a agarrar ramas secas para hacer fuego. Y Pablo también comenzó a recoger ramas secas. Una ironía, porque cuando llueve no se puede hacer fuego. No es el momento de hacer fogata cuando está lloviendo. Pero esto habla de fe. Esto habla de ir en contra de la lógica. Gloria a Dios, que aunque el doctor me diga me voy a morir, yo creo que Dios me va a sanar. Aleluya. Aunque esté en un velorio y se ha muerto un familiar, un hermano en la fe, yo voy a cantar en vez de llorar. Yo voy a hacer lo opuesto. Levante su mano y adore a Dios. Aunque esté sin trabajo, no voy a ofrendar, voy a hacer lo contrario. Voy a dar para poder recibir. Y aunque estaba lloviendo, hicieron una fogata. Aleluya. Y dice la Biblia que entre las ramas secas había una víbora, una serpiente. Y cuando la serpiente sintió el fuego, aleluya, saltó. Cuando hay fuego en el altar, cuando hay fuego en la iglesia, cuando se manifiesta el poder de Dios, los demonios tienen que huir. Los demonios tienen que saltar. Aleluya, se queman. Dije que se queman por el poder de Dios, por el fuego del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la víbora se prendió de la mano de Pablo y lo picó. ¿Por qué de la mano? ¿Por qué no lo agarró del pie? ¿Por qué de la mano? Porque Dios usaba las manos de Pablo para sanar los enfermos. Aleluya. El diablo siempre ataca los dones. Ataca tus dones. Aleluya. Pero dice la Biblia que los nativos al ver eso dijeron: este hombre está huyendo de la justicia, este hombre merece morir y es un castigo de Dios. Pero pasó un minuto, pasaron 5, 10, 20 minutos, 30 minutos. Ellos esperaban que Pablo se hinchara y cayera muerto. Pero pasó 1 hora, 2 horas y Pablo seguía de pies. Porque dice San Marcos 16, en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre hablaremos lenguas nuevas, en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y se sanarán, en su nombre pisaremos escorpiones y tomaremos serpientes en nuestras manos y no nos dañará. ¡Aleluya! Y cuando vieron, dijeron: este hombre tiene que ser un Dios. Este hombre no es cualquier hombre. Y el líder de la tribu, el papá, estaba enfermo y lo llevaron para que orara por él y Dios lo sanó. Y el pueblo al ver eso, los nativos al ver eso, traían todos sus enfermos y Pablo los sanó. O sea que de esa tragedia, supuestamente de esa tormenta, Dios se glorificó, porque Dios se glorifica en las tormentas de esta vida y de su vida. Aleluya. Y después que Job sufre todas las pruebas que sufrió, que perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, sus cosechas, sus animales, y perdió su salud, Dios se le aparece en un torbellino. Un torbellino. ¿Por qué en un torbellino? Porque los torbellinos, los ciclones son poderosos, son fuertes. Eso, en el centro de Estados Unidos, lo que llaman el callejón, Tornado Alley, que es el centro de Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Kansas, se forman muchos remolinos, tornados, y son tan fuertes que un tornado puede levantar un carro de un tren, de un ferrocarril. El vagón de un tren, un tornado lo puede levantar y tirarlo a una milla de lejos. Y también los tornados van en círculo, ¿verdad que sí? Hacen así. Y Dios es como un círculo, porque Dios no tiene principio ni fin. Dios es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Y Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse puertas a la mar para que no se desbordara, para que no entrara a la tierra? O sea, Dios le puso límites al mar y le dice al mar: no entres a la tierra. Dios le está diciendo a Job:
Hay un límite en tu tormenta. Hoy termina tu tormenta. ¡Aleluya! Sea Cristo glorificado. ¿Sabía usted que estos postes eléctricos que se ven en las calles vienen del estado de Oregón? Y los árboles que ellos escogen para los postes eléctricos tienen que ser árboles sólidos, fuertes, que puedan resistir por años las inclemencias del tiempo. ¿Y cuáles son los árboles que cortan y escogen para los postes eléctricos? Son los árboles que están en la cima, no los árboles que están escondidos en el valle, que están protegidos por otros árboles insulados. Ellos van a la cima donde sopla más el viento. Esos árboles crecen más fuerte porque están en la cima y reciben las ráfagas y los vientos contrarios. Y como están siendo siempre soplados y pasan por tormentas, crecen más sólidos, crecen más fuertes. De igual manera el cristiano fuerte, el cristiano maduro, el cristiano vertical es aquel que ha pasado por las tormentas de esta vida y ha permanecido de pie. ¡Aleluya! Sea Cristo glorificado. Sea Cristo glorificado. Una vez iba un niño en un crucero, en un barco grande. Los cruceros son grandes, son transatlánticos que le llaman. Y se levanta una gran tempestad, una tormenta huracanada en el mar. Y los niños que iban en ese barco comenzaron a llorar. Hasta las mujeres también. Y aún los hombres se atemorizaron, se asustaron. Pero había un niño en el crucero que no se asustaba. Iba tranquilo. Es más, iba jugando a las canicas. Y se le acerca alguien y le pregunta: niño, ¿tú no sabes que estamos en una tormenta? ¿Por qué no estás atemorizado? ¿Por qué no tienes temor? Y el niño le dice con certeza y con seguridad: yo no tengo ningún temor, porque el capitán de este barco es mi padre y a él nunca se le ha hundido un barco. ¡Aleluya! O sea, Cristo es el piloto, Cristo es el capitán de tu barca. Dale el control, el timón de tu vida. No temas, no temas, no temas. Aleluya. La Organización Mundial de Meteorología nombra a los huracanes en orden alfabético. ¿Sabía usted eso? Que la Organización Mundial de Meteorología va por letra en orden alfabético. Cuando surge un huracán, le ponen la letra que continúa ese huracán, que le corresponde. Y ahora entiendo por qué Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega. Porque alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es como decir Z, la última letra del alfabeto. O sea, Jesús está diciendo: yo soy el primero y el último. Yo soy antes de todas las tormentas y después de todas las tormentas. Yo soy más grande. Sea Cristo glorificado. Sea Cristo. Y cuando las águilas, que le llaman el rey de los cielos, al águila le llaman el rey de los cielos, ¿sabía usted eso? Porque es la única ave que puede volar por encima de las tormentas. Puede volar tan alto que puede ir más allá, más arriba de una tormenta. Cuando el águila ve que se oscurecen los cielos y viene la tempestad, mientras que las demás aves huyen de la tempestad, el águila vuela hacia la tempestad y comienza a elevarse y comienza a aletear y a subir hasta que atraviesa esa nube oscura llena de agua y ve la luz del sol. ¡Aleluya! Y así tiene que ser un cristiano. Cuando usted ve que se avecina la tormenta, el problema, acércate más al cielo, acércate más a Dios. Sube, sube, sube. Un evangelista aquí en Los Ángeles
que Dios usó poderosamente en los años 1970 y 80. Yo creo que el pastor Ortega se acuerda de él. El evangelista cubano Lázaro Santana. Lázaro Santana llenaba, cuando hacía campañas en Angeles Temple, en Echo Park, llenaba esa iglesia. Y esa iglesia, lo que es el santuario principal, donde están los americanos, tiene 3 balcones. Aparte de la nave principal del santuario, tiene 3 balcones. Y él llenaba todo. Era un hombre poderosamente usado. Pero Lázaro Santana, antes de ser evangelista, y ya está en la gloria, antes de ser evangelista, él fue pastor en Cuba. Y él tuvo que huir de Cuba porque lo pusieron en la lista negra para fusilarlo. El gobierno del régimen comunista de Cuba. Y huyó con 3 tripulantes más en una lancha, en una embarcación pequeña. Y el propósito era llegar a la Florida, a Los Cayos, que está a 90 millas de distancia de La Habana, Cuba. Pero a mitad de camino se levanta una gran tempestad. Y las olas subían a más de 50 pies de alto. Un huracán. Y queda naufragado. Y estando en alta mar, rodeado de tiburones, de ese sol candente del Caribe, estuvieron 8 días naufragados. Porque donde ellos habían quedado naufragados no era una ruta marítima, no pasaban barcos. ¿Sabe usted que hay rutas en el mar donde pasan barcos? Y en esa parte no pasaban barcos. No pasaban barcos. Y estuvieron 8 días. Y una persona puede sobrevivir sin comer 40 días. Por eso Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero nadie puede estar más de 8 días sin agua. Nadie puede. Los riñones dejan de funcionar y usted muere. Y en el 8º día, 2 de los 3 tripulantes que iban con él, 2 de sus compañeros, comenzaron a alucinar. Estaban alucinando ya. Se estaban enloqueciendo. Y Lázaro le dice al Señor: Señor, ya más de un día no podemos resistir. Este es el 8º día. Si tú no haces un milagro, hoy morimos. Hoy morimos. Morimos deshidratados y después devorados por los tiburones. Y él le hizo una promesa a Dios que él nunca se la contó a nadie. Era entre él y Dios, que solamente él y Dios sabían. Y al atardecer, ya para terminar el 8º día, él ve a la distancia una luz roja que se prendía y se apagaba. Una luz roja que se prendía y se apagaba. Y él le dijo a sus compañeros: miren, estamos cerca de la costa americana y hay un faro de luz que está encendido, prendido. Hagamos señales a ver si nos ven. Y se quitan las playeras y comienzan a vandalizarlas en el aire a ver si los veían desde la tierra. Pero sin saberlo, detrás de ellos pasaba una lancha pesquera y los vio y los rescató. Y llamaron a la guardia, a la guardia costera americana, porque precisamente estaban cerca de uno de los cayos de la Florida. A 10 millas estaban de un cayo de la Florida. Y lo entregan a la guardacosta americana, a los pesqueros, y enseguida le dan sueros, le dan líquidos, primeros auxilios. Y ya cuando estaban acercándose al puerto para anclar, Lázaro Santana, él ve el faro de luz, pero lo ve apagado. Y le dice al capitán de la guardacosta americana: gracias a Dios que a alguien se le ocurrió prender ese faro de luz. Porque si no hubieran prendido el faro de luz, no hubiéramos visto la luz, no hubiéramos hecho señales y por detrás no nos habían visto. El pesquero no nos hubiera rescatado. Y el capitán de la guardacosta lo mira sorprendido, le dice: Señor, ese faro de luz es un faro español antiguo, que fue hecho por los españoles hace 500 años atrás, cuando los españoles tenían acá la Florida bajo su dominio. Y hace más de 100 años ese faro fue abandonado. Ahí no hay nadie. Gloria a Dios. Levante su mano, gloria a Dios. En medio de las tormentas Dios hace milagros.
Usted puede ver la luz de Dios en medio de la tormenta. Como dice un corito pentecostés, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. ¡Gloria a Dios! En las olas inmensas del agradecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo callé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos de mi temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, dice el himnólogo. Levante su mano y adore a Dios conmigo. Dios está con nosotros en la tormenta. Dios marcha en la tormenta. Jehová marcha en la tormenta y en el torbellino. Y para terminar mi introducción, no se asuste el mensaje. Conozco hace años un joven que iba manejando su vehículo en un camino de Estados Unidos, y un conductor ebrio que venía borracho en el carril contrario se sale de su carril, cruza la vía divisora y se mete y se introduce en el carril del joven. Los dos carros en alta velocidad chocaron de frente, se estrellaron. El conductor que venía tomado muere al instante, pero el otro conductor del otro vehículo, el joven, queda en condiciones críticas. El timón del carro le hunde el pecho y le fractura todos los huesos del pecho y las costillas. Su pulmón izquierdo colapsa. Su brazo izquierdo fue fracturado en 2 partes. También su rodilla derecha. 2 de sus vértebras en su espalda quedaron dislocadas. Y por dentro el hígado comenzó a sangrar y no se detenía, lo que llaman derrame interno. Y quizás usted pensará y se preguntará, ¿cómo es que este predicador, este evangelista, conoce tantos detalles acerca de este accidente automovilístico? Porque, queridos hermanos y amigos que me miran por las redes sociales, ese joven era yo. Yo era ese joven. Y cuando llegan los paramédicos y me miran, aleluya, dicen, si lo llevamos al hospital en ambulancia y en carretera va a llegar muerto, porque el hospital más cercano en carretera quedaba 1 hora y media de distancia. Y para que yo no muriera en el camino deciden apresurar la ayuda y llaman a un helicóptero. Y al lado de una carretera aterriza un helicóptero ambulante. Me recoge y me lleva a la sala de emergencia más cercana. Y cuando yo llego a ese hospital, enseguida los doctores y las enfermeras corren a atenderme a mí y dejan a los demás pacientes, porque yo era el más grave, yo me estaba muriendo. Por eso en la sala de emergencia, aunque usted llegue temprano y ponga su nombre en la lista, tiene que esperar muchas horas. ¿Usted sabe por qué? Porque si después de usted llega una persona más enferma, más grave, atienden a ese y lo dejan a usted para después. Ahora entiendo por qué le llaman paciente, porque tienen que ser muy pacientes. Y como yo era el más grave, yo me estaba muriendo, enseguida corren a atenderme a mí. Y después de 1 hora, el doctor general dice, we cannot do any more for him. Ya no podemos hacer nada más por él, no podemos detener el derrame interno, los golpes son muy severos. Este joven va a morir. Lo único que podemos hacer por él es llamar a algún pastor, algún ministro para que ore por él, pero nosotros ya no podemos hacer nada más. Pero como el accidente había ocurrido en una madrugada, eran las 2 de la mañana, las iglesias estaban cerradas, las iglesias evangélicas estaban cerradas. Los pastores no estaban disponibles en sus oficinas. Y no hallan a ningún pastor evangélico. El único que encuentran es a un sacerdote de la religión tradicional, que ya estaba en el hospital dándole los últimos sacramentos a una persona que se estaba muriendo. Y yo vi cuando el sacerdote entró a la habitación de cuidados intensivos, vestido de negro, con su sotana negra, y se acerca a mi cama y me dice, hijito, vengo a darte los últimos santos sacramentos y los santos óleos porque te vas a morir. Mire qué esperanza me dio. Yo necesitaba una palabra de fe. Te vas a morir, me dice. Y vengo a darte los últimos santos sacramentos y los santos óleos. Y ahí él hizo su rito y cuando él termina me da la espalda y sale por la puerta.
Y cuando Él me deja solo, yo levanto mis ojos al cielo. No podía hablar porque tenía tubos en la nariz, en la boca, y no podía hablar, pero en mi mente, en mi corazón, le hablé a Dios y le dije: Señor, tú eres el sumo sacerdote. Porque le puedo confesar algo personal de mi vida. Yo había nacido en el Evangelio. Lo único que el Evangelio no había nacido en mí. Yo entraba por la puerta de la iglesia. Yo entraba por la puerta de la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí, como muchos jóvenes que vienen a la iglesia porque sus padres son cristianos, sus padres son líderes, y entran a la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. Y por eso se duermen en el culto. Sonríe, que Jesús le ama. Y así era su servidor. Yo entraba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí. Yo conocía mucho de la Biblia, porque en aquellos años se hacía énfasis en la enseñanza, en la escuela dominical, pero no conocía el autor de la Biblia, que es más importante. Pero Dios usa, gloria a Dios, las tormentas. Dios usa las crisis, las pruebas, para que usted se acerque a Él o se aleje más de Él. Y yo fui prudente en mi tormenta. Yo me acerqué más a Dios. Y le dije: Señor, si tú me salvas la vida, te prometo que te serviré con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Y se cumplió en mí lo que dijo David en la Biblia: este pobre clamó a Jehová, Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y hermanos, que no sea maldito y que mi lengua quede pegada a mi paladar, si esto me ocurrió 7 minutos después que yo entrego mi vida a Cristo. Yo vi con mis ojos, no fue una alucinación, yo lo vi, cuando un personaje entra a la habitación. Era un hombre, pero este hombre no entró por la puerta, traspasó la pared. Y este segundo hombre no venía vestido de negro, de oscuro como el sacerdote, no. Venía vestido de lino fino y resplandeciente, blanco, blanco, más blanco que la nieve. Mi alma que amaba y cargaba sobre la batalla. Y se acerca a mí y me dice: David, yo soy Jesús. Y no vengo a darte los últimos santos sacramentos como el sacerdote. Vengo a darte los primeros. Vengo a salvarte y vengo a sanarte, para que vayas por todo el mundo y prediques que yo soy el mismo que ayer y para siempre. Y por eso yo estoy aquí en esta noche, porque Jehová marchó dentro de mi habitación. Jesús marchó, y la palabra marchar es un término militar, porque Jesús es Jehová de los ejércitos. Él no se arrastra, Él no huye de la tormenta, Él marcha hacia adelante, Él marcha a favor suyo, Él marcha para salvarte, Él marcha hacia adelante para sanarte. Levanta tu mano y adora a Dios, que hoy Jehová marcha en tu tormenta y tu torbellino. A su nombre, a su nombre. Mire, yo no sé qué clase de tormenta usted está pasando. Quizás está pasando por tormentas familiares, conyugales. Quizás tiene una tormenta con su hijo, quizás un nieto tiene una tormenta de finanzas, de problemas económicos, quizás tiene una tormenta de salud, de problemas físicos, de enfermedades. Quizás está pasando por una tormenta, una tempestad de problemas migratorios. Pero hoy Dios va a marchar a tu favor. Hoy Dios va a marchar en tu tormenta. Porque Cristo no se mantiene fuera de la tormenta, Cristo está con nosotros en la tormenta. Aleluya. Y si usted necesita fuerzas nuevas, si usted necesita sabiduría del cielo, si usted necesita acercarse más a Dios, y aunque sea cristiano de muchos años, si usted quiere más y más de Cristo, levante su mano en alto. Yo creo que este llamado es para todos, incluyendo su servidor, porque yo también necesito cada día más y más de Cristo. Si necesitas ser sanado, si tienes tormentas familiares, financieras, de salud, levante su mano. Migratoria, levante su mano. Hoy Jehová marcha en tu tormenta, en tu tempestad. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Pueden bajar sus manos. Yo sé que Dios le puede tocar desde su asiento, pero yo creo que el altar es un lugar especial, y cuando usted pasa al frente y se acerca al altar, yo creo que Dios lo toca más.
Dios lo bendice más y Dios confirma y reafirma más su vida. Voy a invitar a todos los que han alzado sus manos por diferentes necesidades y tormentas que están pasando, que pasen al altar y denme el honor, el privilegio de orar por su fina y digna persona. Yo sé que Dios le puede tocar desde su asiento, pero el altar es un lugar especial. Y cuando usted pasa al frente y se acerca al altar, yo creo que Dios lo toca más. Dios lo bendice más y Dios confirma y reafirma más su vida. Haga como hicieron los discípulos. Clamen a Jesús. Clamen a Jesús. Clamen a Jesús. Hay promesa, pasaremos al otro lado. Pasemos al otro lado en plural. Pasemos, pasemos.